La planta esta de marihuana, la planta es una, pero hay diferentes variedades, como el tomate, como el zapallo, como un montón de plantas, tiene un montón de variedades. Hay dos principales componentes, que se dice que es el THC y el CBD. Que hasta hace poco decían el CBD el bueno, el THC el malo, porque el THC que te da más la propiedad que está o sea, actúa en el sistema nervioso central y es la parte más recreativa, ¿viste? Y el CBD trabaja más el sistema nervioso periférico y es el bueno. Ahora se ve que no es así, que esos son dos componentes de 400 que hay. Lo que se conoce es esto que dice el efecto séquito, que es la sumatoria de los componentes, no el componente aislado el que hace bien. Dentro de las plantas que hay un montón de plantas, hay algunas que tienen más componentes de THC, otras más componentes de CBD, otras más componentes de flavonoides que dice, esperpeno, y con eso es lo que se va sabiendo hasta ahora que, por ejemplo, para los vómitos, en la quimioterapia sirve más este componente, que tiene tal planta. Por eso es importante la cepa, no decir tantas gotas, porque es importante de dónde viene. Estamos acordando un poco de la clandestinidad. Tiene que ver, sobre todo, mucha gente de buena voluntad que hace las plantas, pero no sabe dónde viene, qué tipo de planta es esa. Por eso decía el tipo de semilla. De la semilla sabemos qué cepa es y qué proporción tiene de los componentes de la planta. Y por eso, cuando ya el Estado se empieza a formar parte, por ejemplo, el Garrahan ya viene hace 5 años haciendo investigaciones y tratamientos para epilepsia refractaria. Pero el aceite de cannabis, ahora ya no tanto, pero lo mandaban al principio, los primeros años de Canadá, donde estaba rotulado. Esta es la cepa y estos los componentes que tiene, donde ya había avanzado el Estado. Porque si se lo deja en manos del privado, o empieza a haber uno vivo que dice, esto te va a servir para todo, y no es así, ¿sí? Esto le pasó a mi cuñada. Mi cuñada tiene problemas de convulsiones, o sea, así refractarias, sí. Y le habían dado unas gotitas, con 2 gotitas le hacía bien la primera dosis, el primer frasquito, y cuando fue el segundo, que le compró la misma persona, ya no era lo mismo. Claro. Porque con 2 gotitas no le hacía nada. Es eso, es ver. Claro. Es ver eso que ya vamos a empezar a salir de esa incógnita, porque, o sea, están los vivos o están los que en buena voluntad separan los componentes, agarran el CBD y solamente ponen ese, sacan ese componente y es el que van a usar. En cambio se está viendo el efecto séquito, que es un conjunto de componentes, no es uno o dos. El efecto séquito es el total de la planta. La planta de marihuana es una, pero diferentes tipos que hacen que según lo que tengan, que se está viendo, aparte de todo esto que nombraron, hay otros. Por ejemplo, trastornos del insomnio, trastornos de ansiedad, depresión, ya nombraron autismo, los espasmos musculares, que hay algunas distrofias, enfermedades neurológicas. Hay un montón de cosas para los dolores de cabeza, pero para cada uno tiene su tipo de planta. Y ahora vamos a empezar a salir a partir dentro de 2 días de esa incógnita. En otros países sí ya se ha avanzado un montón. El aceite que tiene que ver con la planta, también tiene que ver con el proceso que lo haces. Claro. Hay procesos donde conserva más el THC y conserva todo, y hay procesos con alcohol que concentra más el CBD. Entonces, y depende de la cantidad que tenga de cada componente también su preparado. El THC tiene mucho mayor el CBD, como el contrarresta el efecto del THC también. Así que tiene que ver un montón también el proceso. Claro, en la tierra donde se pone, el bloque se le hace más allá, o sea, todo el periodo hasta que se cosecha, el ambiente donde se da todo eso tiene sus variantes, y es por eso que es bueno que interceda el Estado, para regularizar eso y para saber que si a vos te dan un aceite de cannabis, saber cómo está compuesto y saber de buena mano. Las que están registradas ya en el INASE, que son las que regulan las semillas de cualquier tipo vegetal que se trabaje en Argentina, sea soja o cualquier otro vegetal. También entró el cannabis sativa L, y ahora hay variedades que están registradas que son altas en CBD o altas en THC y se pueden adquirir también de manera legal. Las dos, o sea, no hay que demonizar el THC, ¿viste? Y lo otro santificar el CBD. Tienen unas cosas que, o sea, la punta del témpano. Recién vemos lo que está arriba del agua, que es el 10% del total, ¿sí? Por dar una proporción arbitraria. ¿Hay una edad específica para que se pueda consumir el aceite? No hay una edad. Esto, hay contraindicaciones o sea, que mínimas en la población de lo que llegan a tener, ¿sí? Tiene una insuficiencia hepática, no renal como pusieron, no renal, insuficiencia hepática, que es por donde se metaboliza, por donde pasa, y más que al pedo darlo, va a seguir dando vuelta en el organismo y ya acumulativo ya puede dar sus efectos secundarios. Entonces, sobre todo eso, la insuficiencia hepática, no es la edad. Y esto también, importantísimo.
No hay una dosis, es decir, 5 gotas o 10 gotas o lo que sea. Lo que sí es, lo primero que hay que tener cuando usamos el cannabis medicinal, lo primero que hay que tener es saber de dónde proviene y lo segundo es la paciencia. Tiene que ser la menor dosis posible. No porque a mayor dosis vas a tener efectos adversos graves, no. Efectos secundarios graves, no. Sino que nosotros tenemos, como explicaron al principio, un sistema endocannabinoide. Como cuando comemos y se nos activa algún componente que nos da esa cuestión de placer, bueno, el sistema endocannabinoide actúa, ¿sí? Y a veces está, como dijeron, cuando tenemos alguna enfermedad, algunas cuestiones en particular, dolor por ejemplo, está desarreglado, no está en sintonía. Entonces lo que hay que hacer es fitocannabinoides, que es a través de la planta. La menor dosis posible es para eso, para estimular nuestro propio sistema. Porque si nosotros damos una dosis alta, va a hacer efecto, pero nuestro propio sistema va a decir, ¿para qué voy a seguir trabajando si viene todo de afuera? Es como la pastilla de la tiroides. Tiene que ser la mínima posible y tiene que ir levantando de a poco, porque si no el cuerpo es retroalimentación. Ve que está haciendo efecto y salí, o sea, deja de trabajar o trabaja cada vez menos y dependemos cada vez más de esa pastilla. O, claro, por eso mismo es la dosis mínima posible. Le da más dosis y el cuerpo después te pide mucho más. Claro, se acostumbra más a eso, ¿sí? Un médico que le oriente eso o buscar algún lugar seguro. Esto dijeron que es un dato importante, que hay una comunidad que trabaja con el CONICET, que es de San Vicente, que hay 3 variedades de planta. Y ahí ya sabemos de dónde proviene ese aceite. No hay efectos secundarios graves. No es que hay una interacción medicamentosa, salvo algunos 2, 3, 4 drogas en específico, como que las que nombró, que fue ácido valproico, diazepam, es un par de medicamentos en especial que puede llegar a hacer una interacción que es mínima. Lo que algunos recomiendan al principio, porque puede dar mareos, somnolencia, es tomarlo a la noche, las primeras dosis. Tiene un efecto de 6 a 8 horas. Tomarlo y irse a dormir. Que después el cuerpo se va a acostumbrar y lo puede empezar a tomar de día, porque ya no están esos mareos. Si es que hay somnolencia, ya no está. Al principio empezó, o sea, la punta de lanza fue la epilepsia refractaria, pero ahora se está viendo trastornos de ánimo, espasmos musculares, como algunas enfermedades neurológicas graves, vómitos, náuseas como quimioterapia, también autismo, depresión, ansiedad, dolor crónico, dolor de cabeza. O sea, están viendo muchas cosas, es algo que se está investigando y se está viendo cada vez más propiedades, ¿sí?